versículo 8. Éxodo 25, capítulo 25, versículo 8. Dice la santa palabra de Dios, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así: después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. Amén. Amén. Oremos. Padre, te doy gracias. En este momento te alabamos porque eres bueno en gran manera. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, cada persona que está en este lugar. Pido, Señor, que tus bendiciones estén en cada uno de ellos, tu amor en cada uno de ellos. Gracias por esta vigilia. Gracias por la fuerza que nos has dado hasta esta hora. Pedimos a ti, Señor, que todos los propósitos que mis hermanos han presentado ante ti por esta vigilia sean una realidad. En el nombre poderoso de Jesús, pedimos que nos hables ahora, que trates con nuestro espíritu, que trates con nosotros y puedas edificarnos en el amor de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta noche o esta madrugada, ya son las 3 de la mañana, quiero hablar un poco acerca del significado espiritual del tabernáculo. En esta madrugada abrimos el libro de Éxodo, que es un libro muy significativo por su contenido. Este libro es el segundo libro de la Biblia y forma parte del Pentateuco mosaico. La palabra Pentateuco es una palabra compuesta de dos raíces griegas: pente, que significa 5, y teuco, que significa rollos o libros. Cuando se unen las dos palabras, forman el Pentateuco, que significa 5 libros o 5 rollos. Éxodo significa salida y habla de la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto, donde tenía aproximadamente 220 años de esclavitud, siendo esclavizado por los faraones. Egipto, la antigua tierra de los faraones, abarcaba el valle angosto del río Nilo, uno de los ríos más importantes del mundo, que tiene unos 950 kilómetros desde donde nace hasta el mar Mediterráneo, donde desemboca. La historia de Egipto se remonta aproximadamente al año 3000 antes de Jesucristo, aunque la época clásica de su civilización ocurrió en el antiguo reino, aproximadamente en el 2700 al 2200 antes de Jesucristo. Las enormes pirámides edificadas como tumbas reales y la famosa esfinge de Gizeh fueron construidas para ese periodo. De esa gran civilización, el gran yo soy decide sacar a su pueblo con mano poderosa. El pueblo de Israel, como dije, ya tenía varios años esclavizado en esa tierra. Era un pueblo muy numeroso. De allí Dios decide sacarlo con mano poderosa. Ya ustedes, como lectores de la Biblia, saben los extraordinarios eventos
que sucedieron en ese tiempo para Dios libertar a su pueblo. Sabemos que Dios es un Dios de revelación. Sabemos que Dios es un Dios que siempre se ha dado a conocer a los seres humanos. Dios no ha sido un descubrimiento científico, matemático ni filosófico. Hoy los seres humanos podemos hablar de Dios y podemos tener una relación personal con Él solamente porque en su misericordia o en su autodescubrimiento Dios se ha dado a conocer a los seres humanos. Así que todos los que estamos aquí en esta mañana, en esta vigilia sirviendo al Señor, ha sido iniciativa de Dios que nosotros estemos aquí. Jesucristo en una ocasión dijo: nadie viene a mí a menos que sea traído por mi Padre. Así que es un privilegio estar esta mañana aquí en este lugar. Es un privilegio formar parte de la familia de Dios, pero no ha sido su iniciativa, ha sido la iniciativa de Dios. De aquí en adelante nos ocupamos del capítulo 25 en adelante hasta el resto del libro. Todo trata sobre esta obra magna llamada tabernáculo. La palabra tabernáculo viene de una palabra hebrea que se llama Mishkan. La palabra Mishkan significa morada, tabernáculo o santuario. Recuerde que el Antiguo Testamento fue su 90% escrito en el idioma hebreo. Solamente un 10% fue escrito en arameo. El Nuevo Testamento en su totalidad fue escrito en griego con algunas influencias arameístas. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, el 90% que fue escrito en hebreo, esta palabra aparece en hebreo y se llama Mishkan, que significa morada, tabernáculo o santuario. Para esta ocasión, el pueblo de Israel todavía estaba ubicado en una llanura llamada El Rabán. Una llanura que estaba a los pies del monte Sinaí, una llanura que tenía 6 kilómetros de largo por 2 kilómetros de ancho. En esa misma llanura el pueblo de Israel recibió las tablas de la ley, y desde los pies del monte ellos vieron la manifestación visible de Dios en ese lugar. Cuando Dios le estaba dando las tablas de la ley a Moisés, la montaña estaba coronada de humo, con llamas de fuego. La montaña temblaba y la voz de Dios se hacía sentir en forma de trueno, y todo el pueblo de Israel que estaba observando lo que estaba sucediendo estaban temblando de miedo, de pánico, porque la presencia de Dios había invadido aquel lugar. Dios había puesto límites para que el pueblo no avanzara y la presencia de Dios no lo fulminara. Así que ellos aprendieron a conocer a Dios. Ellos aprendieron a ver a un Dios viviente, a un Dios personal y a un Dios santo. Recordemos además que para aquella época no habían países como los tenemos actualmente. Habían ciudades-estado, y esas ciudades-estado eran gobernadas por un rey, y cada ciudad-estado tenía sus dioses nacionales. Y además de los dioses nacionales existía la figura de los dioses domésticos. Cada familia tenía un dios, pero la relación de esos pueblos con su Dios estribaba en la
adoración. Si ellos dejaban de adorar a sus dioses dejaban de existir. En cambio, la relación del pueblo de Israel con Dios Dios no dependía de la adoración del pueblo de Israel para su existencia. Dios es eterno y Dios fue quien eligió al pueblo de Israel con un propósito redentor. Levante la mano y alabe a Dios esta mañana. Así que el Dios de Israel, en medio de aquel cataclismo politeísta de adoraciones falsas, se hizo sentir con gran poder. Se hizo sentir como un Dios viviente, como un Dios personal que puede tener relación con los seres humanos, y también como un Dios santo e inmutable. Así que el pueblo de Israel sabía quién era Dios. Pero a pesar de esas manifestaciones extraordinarias, de ese mover de Dios en ellos, recuerde que ellos aprendieron a conocer a Dios a través de la manifestación que Dios hacía de sí mismo en el pueblo de Israel. Ellos sabían quién era Dios. Pero a pesar de todo eso, el pueblo de Israel pecó, cayó en pecado ante la presencia de Dios. Y Dios decide destruir al pueblo. Dios habla con Moisés y le dice: voy a destruir a este pueblo y de tus lomos voy a sacar un nuevo pueblo. Moisés, si fuera sido un hombre materialista, un hombre que buscaba fama, como hay cantidades de personas en la actualidad que están haciendo grandes esfuerzos para tener fama, para adquirir fama. Sin embargo, Moisés demostró su humildad y en vez de decirle a Dios que sí, él comenzó a orar, a interceder a Dios por el pueblo, y le dijo: no lo hagas, no lo hagas por mí, no lo hagas por ellos, hazlo por tu gran nombre. ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir los enemigos de tu pueblo? Que los sacaste de Egipto para destruirlos en este desierto. No hagas tal cosa. Y sabe una cosa, Dios oyó la intercesión de Moisés. Allí vemos la importancia de la intercesión. Vemos un ejemplo de un intercesor, de un hombre que creyó en Dios, de un hombre que sabía que por medio de su oración podía entrar al salón de operaciones del universo y tener acceso a todos los botones y poder cambiar las cosas. Eso hacen los intercesores. Los intercesores de este tiempo han entendido que nosotros hemos sido diseñados para vivir en dos mundos al mismo tiempo: en el mundo material, que es el mundo que estamos observando, el mundo donde estamos actualmente, y el mundo espiritual. Y déjeme decirle más: las victorias que disfrutamos en el mundo material son las que sellamos con nuestra oración en el mundo espiritual. Levante la mano y alabe al Señor. Aleluya. Así que Moisés intercede y Dios oye la intercesión de Moisés. Pero Moisés no estaba conforme con una simple restauración. Moisés quería más. Y no solamente quería una restauración más, él quería que Dios estuviera presente todo el tiempo en el pueblo. Así que él le pide a Dios que habite entre ellos, y allí es donde nace en la mente de Dios la idea del tabernáculo. Entonces Dios le dijo: muy bien, hazme un santuario, hazme un tabernáculo donde yo pueda habitar, donde yo pueda estar. Moisés
quería la presencia de Dios en el lugar, en el pueblo de Israel. Moisés había entendido que la presencia de Dios es la que hace la diferencia. La presencia de Dios es determinante. La presencia de Dios llena al pueblo. La presencia de Dios restaura al pueblo. La presencia de Dios edifica al pueblo. La presencia de Dios guía al pueblo. Y Moisés sabía eso y él quería la presencia de Dios. En la actualidad hay cantidades de personas que están hablando de Dios sin Dios. Hay cantidades de personas que levantan la mano en nombre de Dios y Dios no está en su conversación, porque esto no es un asunto de discursos bonitos. Este es un asunto de presencia. Es un asunto de que Dios se haga presente cada vez que se habla de Él y cada vez que se enseña sobre Él. Levanta tu mano y alábalo. Aleluya. Así que nace la idea del tabernáculo. El tabernáculo generalmente constaba de 3 partes que se lo voy a describir a continuación. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Cada parte a su vez incluía varios elementos que voy a describir. Por lo menos el atrio, que representa el patio abierto que se encontraba delante de la tienda, su perímetro era de unos 100